Washington, ¿cómo está? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Buenos días a toda la audiencia. Ya estamos en vivo y en directo y lo estamos observando, mi querido amigo. Le hacía la introducción con el tema de a propósito del 30S y de la defensa que usted lleva de algunas personas procesadas, pero también le decía a la audiencia, para que no se olvide que usted es el abogado que lleva el caso de los trabajadores de Cervecería Nacional, ¿verdad? Antes de ir al tema, ¿alguna novedad del tema del caso de Cervecería? Bueno, en realidad sí tenemos novedades. Digamos que algunas de ellas son, son sorprendentes, como nos hemos enterado en una publicación que el presidente en Nueva York en estos días se habría reunido nuevamente con el CEO de Avinbed para requerirle más inversiones de la naturaleza que habíamos denunciado. Es Ajá. decir, por 100 millones de dólares, 21 puestos de trabajo, por 35 millones de exoneración, 21 puestos de trabajo. Evidentemente, eso hace que se vuelva atractiva cualquier inversión si es que se reciben esos desproporcionados beneficios con estas inversiones, ¿no? Pero bueno, en los próximos días nos vamos a referir a ese tema y vamos a sacar documentadamente. Mientras tanto, estamos esperando que el ministro de la Producción responda a la denuncia y el pedido de que se termine unilateralmente ese contrato de inversión Claro. por violación del artículo 30, ¿no? Ok, eso estará pues entonces muy pendiente. Estaremos igual cualquier cosa conversando. A ver, hablemos entonces sobre el asunto que hemos concretado el día de hoy. Primero, usted es parte de la defensa de algunos procesados dentro del 30S a propósito de un año más de este evento. Cuéntenos un poco del proceso de defensa que usted lleva adelante y un poco también en contexto del caso, como para que la gente hoy recuerde, porque entenderá, mi querido abogado, que la gente y la mente a veces es muy frágil y ya a veces nos olvidamos de una semana a otra, uno se olvida cosas, ¿no? Entonces, adelante, abogado. Así es, efectivamente, con los escándalos que se dan prácticamente todos los Uno días, la tras otro. gente se olvida. Y bueno, sí, vamos a cumplir 12 años de los hechos que ocurrieron el 30 de septiembre del 2010, donde hubo una sublevación de la policía, y no solamente una protesta, sino que se levantaron en armas, inclusive en el sector del hospital de la policía, donde el presidente de ese entonces, el economista Rafael Correa, estuvo retenido y con riesgo a su vida. Esa es la verdad histórica y en ese contexto tuvo que intervenir sobre la base de un decreto de estado de excepción Uh -huh. legalmente emitido, tuvo que intervenir en un conflicto interno en las Fuerzas Armadas. Y recordemos que las Fuerzas Armadas realizaron un operativo al que se le denominó la Operación Rescate, Uh -huh. para rescatar al primer mandatario, cumpliendo la Constitución. Y claro, porque había el riesgo de que si no se realizaba ese operativo y llegaba a producirse el magnicidio, la responsabilidad penal por omisión hubiera sido gravísima también para los jefes de la cúpula, ¿no es cierto?, integrantes de la cúpula militar de ese entonces y para las Fuerzas Armadas. Entonces, evidentemente las Fuerzas Armadas, luego de realizar sus trabajos de inteligencia, verificación, determinaron, como así consta en los informes, determinaron que había un riesgo para la vida del presidente, y además el país se encontraba en una conmoción social porque quienes estaban llamados a cuidar el orden, que era la policía, estaban levantados en armas y se estaban produciendo saqueos y desmanes en todo el país. Entonces, en ese contexto, las Fuerzas Armadas cumplieron su papel constitucional, cumplieron con su misión constitucional. Y claro, hoy, después de 12 años, se está tratando de posicionar la idea de que se trató de que fue una farsa y, como se dice vulgarmente, fue un tongo, es decir, Uh que las -huh. Fuerzas Armadas de ese entonces colaboraron con esta, es decir, intención política de victimizarse por parte del presidente Correa. Nosotros, desde la parte de la defensa, sostenemos esta tesis y queremos reivindicar la verdad histórica, porque somos consecuentes y coherentes. Es decir, si nosotros estamos defendiendo, y yo estoy en particular defendiendo
a 4 oficiales en servicio activo que fueron injustamente vinculados por haber estado en ese operativo. Entonces hay que ser consecuentes y coherentes. Si defendemos que son inocentes, mal podríamos sostener de que el 30 de septiembre los hechos del 30S, como se conocen, son falsos, Claro. porque ahí se revelarían dos situaciones. La una, que efectivamente serían culpables por haber contribuido con esta farsa o con este sainete, y en el evento de que no hubiesen sabido y que siguieron básicamente órdenes, también quedaría en evidencia de que las Fuerzas Armadas no tendrían un nivel de preparación técnica ni adecuado, ni sus equipos de inteligencia hubiesen estado en la capacidad de determinar que se trataba de una farsa. Entonces, en los dos escenarios, evidentemente, lo que debe restablecerse es la verdad histórica, y eso es lo que estamos apostando en la defensa, defender la inocencia con la verdad. Eso es lo que estamos proponiendo.